Cada día trabajamos por ti. Por ofrecerte el mejor sabor de nuestra tierra. Nuestra dedicación y servicio. Por enseñar nuestras tradiciones. Nuestro AOVE más auténtico. Unión de Úbeda S.C.A. Compromiso, dedicación y calidad. ¿Has probado nuestros aceites? Cooperativa La Carrera de Úbeda. Desde 1969 produciendo el auténtico oro líquido de Jaén. Nuestro AOVE más tradicional. Temprano, sin filtrar, ecológico, una amplia variedad en múltiples formatos de presentación. Además, ahora te lo llevamos a casa. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Estamos en calle Comendador Mesías 44 de Úbeda. Teléfono 953 75 05 48. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Te esperamos para descubrir juntos el sabor de nuestra tierra. Sabiote es cultura, Sabiote es tradición, Sabiote es patrimonio, Sabiote es unión, Sabiote huele a virgen extra de calidad. En el centro de la provincia de Jaén y de la comarca de la Loma de las Villas, rodeado por un más de olivos, algo más de 1 millón de olivos en el término municipal de Sabiote, algo más de 12.000 hectáreas, 10 de ellas dedicadas al cultivo del olivar. Algo más de 6 millones de kilos de aceite de oliva. Por ello, tanto las administraciones públicas como el sector privado tenemos que seguir trabajando por nuestro oro líquido, por nuestro oro verde, seguir remando en la misma dirección para que la gran riqueza que genera en la provincia de Jaén el aceite de oliva extra virgen se quede en la provincia de Jaén. Por eso, visítanos y te sorprenderás. En 1953, un grupo de olivareros de Úbeda decidió unir esfuerzos para crear Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy, más de 70 años después, seguimos fieles a aquella idea, un aceite genuino y único. Con marcas propias como Cazorilba, Gabellar o Prólogo, ofrecemos calidad certificada, fruto del compromiso diario de nuestros socios con la excelencia. Con tecnología avanzada en limpieza, centrifugado, batidoras o decánter, convertimos el fruto en zumo de aceituna virgen extra, lleno de acidez saludable, vitaminas y ese aroma característico que distingue a nuestra cooperativa. Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Descúbrelo hoy. Sabor auténtico, esencia de nuestra tierra.
Turoliva 2026, 14ª Feria del Olivar, del 7 al 9 de mayo en el recinto ferial de Baeza. 23.000 metros cuadrados con las últimas novedades en maquinaria agrícola y oleícola, jornadas técnicas, show cooking, catas en zonas Gastrofuturoliva o el concurso Futuro Chef. Organiza Pópulo. Información y reservas en futuroliva.com. Buenas noches. Una semana más nos encontramos en Tierra de Olivos, el programa que quiere poner en valor nuestro oro líquido con olivar y su aceite. Pero antes de empezar en el programa de esta semana, quiero hacer un pequeño y breve, pero muy merecido recordatorio y homenaje a nuestro amigo fallecido recientemente, que era director o fue director en esta cadena. Concretamente me estoy refiriendo a Jaime Pollatos, donde en la primera etapa donde empezó el programa Tierra de Olivos, que luego tuvimos, estoy hablando a finales del año, en noviembre del año 2024, estuvimos varios meses funcionando y luego cortamos, digamos, la emisión, y precisamente luego se reanudó en mayo del 2025 gracias precisamente a Jaime Pollatos. Como digo, Jaime Pollatos, una persona que ha defendido siempre el olivar, el aceite y concretamente este programa de Tierra de Olivos, donde desgraciadamente pues hace unos días pues nos dejó por una muerte repentina y sobre todo pues de que esperamos que descanse en paz, y la verdad que muchísimas gracias por confiar en este proyecto y como digo pues que todo que descanse en paz, y la verdad que recordarlo en la memoria de todos. Bueno, pues yendo en este caso al Tierra de Olivos en esta semana, pues la verdad es que siguiendo nuestra tónica, y como digo, de hablar de olivar y de aceite, pues vamos a hablar ni de olivar ni de aceite, sino que vamos a hablar de productos, concretamente de productos artesanales hechos con, que nos lo va a explicar en este caso nuestra invitada, pero donde se pone mucho de manifiesto una gran importancia pues de la aceituna, pues a nivel de pulseras, a nivel de pendientes y diversos utensilios, digamos, de bisutería, pero como digo, de una manera muy especial y sobre todo con muchísima personalidad y sobre todo con una gran relevancia. Bueno, pues nos acompaña en la entrevista de hoy a una artesana, concretamente de la localidad de Úbeda. Me refiero a María Blanco. María Blanco, muy buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues María, dinos quién es María Blanco, cuéntanos un poco además tu vinculación o tu historia un poco para que quien no te conozca pues sepa de quién es, y ya ya entraremos ya en detalle sobre lo que haces, cómo lo haces y demás, pero ponnos un poco en situación, digamos, por tónica. Aquí lo que queremos que sea el propio invitado o invitada en este caso, pues que de alguna manera se presente. Bueno, pues María Blanco es una humilde artesana y diseñadora de complementos elaborados de bisutería, elaborados con resina en muchos casos, y con una corta trayectoria, la verdad, con un negocio, una marca que estoy empezando porque llevo 3 años y creo que es todavía relativamente corta mi trayectoria, pero con una marca que se llama Cisne Púrpura, un negocio, un comercio pequeño en Úbeda, y intentando darle forma y crear pues como una especie de relato, ¿vale? Una especie de relato transformando pues lo que se dice la cultura de Jaén, lo que se dice el olivar, lo que se dice el arraigo, ¿no? Las raíces en complementos femeninos. Bueno, ¿y cómo nace en este caso, qué es Cisne Púrpura, cómo nace, por qué nace, qué circunstancias son las que se ocurren o concurren para que este proyecto salga adelante? Bueno, Cisne Púrpura es un proyecto bastante personal y bastante emocional,
una etapa de mi vida concreta en la que, bueno, pues quería dedicarme a algo que tuviera sentido, que me hiciera sentir llena, que fuera creativo, porque en realidad eso es lo que la vida debería de ser, ¿no? La búsqueda del sentimiento y de expresarnos, ¿no? O al menos eso a mí me lo parece, que nuestro trabajo se convierta en algo que nos guste hacer y que nos llene de vida. Y si a los demás les gusta, pues mira, mucho mejor. Y bueno, principalmente, ¿cuáles son los materiales que utilizas para trabajar, para crear ese tipo de artesanía y de productos que realizas? Nosotros trabajamos un proyecto para que la institución como la Junta de Andalucía me reconociera en este caso como bisutera, y tengo la carta de artesana. Y entonces yo todo lo que trabajo no es joyería, o sea, es bisutería. En materia o sea, el material principal es el acero inoxidable, el que trabajamos, pero a mí me dice muchísimo la resina, me gusta mucho utilizarla, porque creo que es un material bastante ligero, muy dócil, se puede introducir dentro de un recuerdo, se puede introducir cualquier tipo de detalle, entonces creo que es como conservar el tiempo, el recuerdo, el pensamiento, los sentimientos. Muchas veces vendo sentimientos, por eso siempre digo que mis piezas y mis colecciones no tienen precio, tienen muchísimo valor. Y bueno, a la hora de realizar un producto cualquier producto, de una manera u otra, hay una gran elaboración, un gran trabajo, pero bueno, en un principio así un poco porque nos situemos, ¿cómo va el proceso? ¿Cuál es el proceso en sí? Aunque digo, sin entrar en detalles, pero de alguna manera que nos podamos situar, o se puedan situar los espectadores en todo el trabajo que lleva. Bueno, el proceso como en cualquier arte, en cualquier tipo de artesanía también, empieza por el diseño, empieza por el concepto, empieza porque se te ocurra algo, porque piensas algo o porque quieres transmitir algo. Empieza a darle la forma, primero en tu cabeza, luego en el papel, y a partir de ahí empieza a utilizar pues, el instrumento y las herramientas necesarias para darle forma. Las trabajas, dependiendo ya de, por ejemplo, la resina, pues mira, por el tema de las aceitunas, que es a lo que venimos aquí, es lo que el tema principal se ocupa en este espacio, pues se hacen pues con moldes de silicona y luego pues se trabaja, se perfilan, se lijan, se pulen, se le añade a unos materiales diferentes. Estos, por ejemplo, llevan polvo de mica, otros los hacemos con pigmentos translúcidos, le incluimos pan de oro simulando el aceite, que es nuestro oro líquido, y utilizamos muchísimas mezclas que la resina bailan y lucen muchísimo. No obstante, has comentado muy someramente, pero entramos ahora en detalle, de que tienes el reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía como artesana, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco más en detalle cómo fue el proceso, cuándo fue, qué es lo que significa ese reconocimiento. En fin. Bueno, el proceso tú lo conoces muy de cerca. Sencillamente documentar mi trabajo, documentar un trabajo que llevaba elaborando ya años. Se me concedió en junio del año pasado, del 2025, con un proyecto, con una memoria en donde se describe pues lo que estamos comentando, desde el diseño de las piezas que hace, hasta la elaboración, el trabajo y la perfilación, hasta la venta de esa misma pieza, con documentación gráfica, escrita, memoria, todo bien detallado, y la Junta de Andalucía, bueno, una serie de expertos artesanos lo evalúan y si lo creen conveniente, pues te reconocen con reconocimiento institucional bastante importante y que te abre bastantes puertas de cara a concursos, a premios, ferias, muchísimos sitios en donde no aceptan a cualquiera que diga, yo soy artesano, ¿entiendes? No, tienes que ir pues, con tu acreditación. Sí, que ya no es el decirlo, ya es claro, el decirlo demostrarlo, claro. Con demostración y demás, y en este caso oficial por parte de la Junta de Andalucía. Así es. ¿Qué es la colección? A ver, lo tengo aquí anotado, Yayán. ¿Ya lo he dicho bien? Sí, muy bien, lo has dicho muy bien. ¿Qué es exactamente esa Bueno, esta colección la sacamos este otoño
Y bueno, pues está compuesta por una serie de piezas, de complementos, de conjuntos, gargantillas, collares largos, pendientes, con diferentes diseños, que todas evocan a nuestras raíces, evocan a la aceituna, al olivo, a la tierra del olivo, incluso un poco a la historia que supone el cultivo del olivo en Jaén. Utilizo Yaiyan porque es un nombre árabe, de origen árabe, que significa un lugar fértil y tierra de paso y riqueza en árabe, y luego pues tengo muchísimas piezas que van catalogadas con diferentes términos que utilizaban los fenicios y los árabes cuando explotaban el aceite en las primeras cosechas de aceite en nuestra historia, pues yo creo que unos 1000 años antes de Cristo. Pues son nombres como por ejemplo Zaid, que significa aceite, Baraka, que significa bendición y prosperidad, que está asociado a las tierras fértiles, esos son otros pendientes muy bonitos. Rila, que significa viaje, que representa la historia del aceite a través del tiempo. Quiero darle siempre yo un toque de cultura también de nuestras raíces a mis colecciones. Sí, ahora después de, digamos, un poco la segunda parte, después de la publicidad, vamos a entrar ya más de lleno en lo que es eso, porque bueno, lógicamente haces artesanía de cosas que tienen que ver con el olivar y de otras muchas que no tienen nada que ver con el olivar y con el aceite. Pero bueno, lógicamente en Tierra de Olivos somos un programa que, como digo al principio, durante y al final y en todos los sitios y hasta fuera del programa, de que bueno, lo que nos interesa y nuestro objetivo es la promoción del olivar y su aceite. Como digo, en la segunda parte ya entraremos más en detalle en esa parte, en esa gran parte, y todo el mundo que hace cine púrpura precisamente por el olivar y su aceite. Pero bueno, una cuestión también, estuviste a principio de año en IFEMA, en Madrid, concretamente en el Salón Bisutex. Bueno, ¿qué ha supuesto, por ejemplo, este salón para cine púrpura? Porque creo ¿no? que es la primera vez que va a cine púrpura a un salón, digamos, de esta envergadura, ¿no? Pero sin embargo, pues, no lo sé. Bueno, Bisutex es una feria que se realiza 2 veces al año, una de ellas en febrero y otra en septiembre. Bueno, está junto a Intergrif, MoMA, estamos en IFEMA, es una feria, un salón internacional donde vienen marcas bastante importantes, desde Agatha Ruiz de la Prada, marcas con bisutería y complementos muy conocidas. Y bueno, pues la experiencia, la verdad es que bueno, económicamente es bastante elevado el precio, pero a mí me ha merecido la pena, la inversión. Primero, por supuesto, porque la rentabilidad económica ha sido... Pero perdona, María, en el caso del olivar fue un éxito total. Fue un éxito amplio, pero particularmente con el olivar, ¿no? Sí, ahí iba justamente. Te traes clientes, generas riqueza, haces tu negocio, prosperas como empresaria, que es principalmente el objetivo en este tipo de cosas. Pero la autoestima también es una cosa que te crece, ¿no? Cuando vas a un sitio de estos, estás llevando productos de tu tierra, muy tuyos, que dicen mucho de nosotros, de nuestras raíces, que la verdad es que esa es la intención también, de decir, mira, Jaén, aquí en Madrid, en un salón internacional, y cuando tú ves que está al lado, tus complementos están al lado de stand, de grandes marcas, y hay muchísima gente que se para y lo mira y le llama la atención, pues es un sentimiento muy bonito, y ha supuesto, pues mira, sobre todo eso, en el tema de autoestima, la verdad es que me he venido de Madrid muy contenta, y en septiembre, repito, seguro. Bueno, con autoestima y con encargos, ¿no? Sí, bueno, no va a ser todo es lo primero que he dicho. Es lo primero que he dicho, ese era el objetivo, pero bueno, si te traes ya lo otro, mejor que mejor. Bueno, pues ya lo están viendo ustedes. Hemos hecho una pequeña visión, concretamente con este proyecto de Cine Púrpura, bueno, un proyecto que es una realidad, que ya lleva varios años funcionando muy bien, y ahora en la segunda parte nos vamos a centrar precisamente en parte de ese proyecto donde se centra en el olivar y en el aceite. Como digo, a la vuelta de la publicidad, seguimos en Tierra de Olivos.
Cada día trabajamos por ti. Por ofrecerte el mejor sabor de nuestra tierra. Nuestra dedicación y servicio. Por enseñar nuestras tradiciones. Nuestro AOVE más auténtico. Unión de Úbeda SCA. Compromiso, dedicación y calidad. ¿Has probado nuestros aceites? Cooperativa La Carrera de Úbeda. Desde 1969 produciendo el auténtico oro líquido de Jaén. Nuestro AOVE más tradicional. Temprano, sin filtrar, ecológico, una amplia variedad en múltiples formatos de presentación. Además, ahora te lo llevamos a casa. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Estamos en calle Comendador Mesías 44 de Úbeda. Teléfono 953 75 05 48. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Te esperamos para descubrir juntos el sabor de nuestra tierra. Sabiote es cultura, Sabiote es tradición, Sabiote es patrimonio, Sabiote es unión, Sabiote huele a virgen extra de calidad. En el centro de la provincia de Jaén y de la comarca de la Loma de las Villas, rodeado por un más de olivos, algo más de 1 millón de olivos en el término municipal de Sabiote, algo más de 12.000 hectáreas, 10 de ellas dedicadas al cultivo del olivar. Algo más de 6 millones de kilos de aceite de oliva. Por ello, tanto las administraciones públicas como el sector privado tenemos que seguir trabajando por nuestro oro líquido, por nuestro oro verde, seguir remando en la misma dirección para que la gran riqueza que genera en la provincia de Jaén el aceite de oliva extra virgen se quede en la provincia de Jaén. Por eso, visítanos y te sorprenderás. En 1953, un grupo de olivareros de Úbeda decidió unir esfuerzos para crear Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy, más de 70 años después, seguimos fieles a aquella idea, un aceite genuino y único. Con marcas propias como Cazorilba, Gavellar o Prólogo, ofrecemos calidad certificada, fruto del compromiso diario de nuestros socios con la excelencia. Con tecnología avanzada en limpieza, centrifugado, batidoras o decanter, convertimos el fruto en zumo de aceituna virgen extra, lleno de acidez saludable, vitaminas y ese aroma característico que distingue a nuestra cooperativa. Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Descúbrelo hoy. Sabor auténtico, esencia de nuestra tierra.
Futuroliva 2026, 14ª Feria del Olivar, del 7 al 9 de mayo en el recinto ferial de Baeza. 23.000 metros cuadrados con las últimas novedades en maquinaria agrícola y oleícola, jornadas técnicas, show cooking, catas en zonas Gastro-Futuroliva o el concurso Futuro Chef. Organiza Pópulo. Información y reservas en futuroliva.com. Aquí seguimos con María Blanco, la creadora, diseñadora y el alma de Cisne Púrpura, en nuestra entrevista donde nos estaba contando pues cómo fue su creación de este proyecto, cómo ha ido madurando, su presencia en ferias nacionales e internacionales muy importantes. Y bueno, y ahora vamos a entrar precisamente a lo que más nos concierne, digamos, en el mundo, en el escaparate de Tierra de Olivos, que es precisamente pues esa bisutería, ¿no? Esos trabajos donde el olivar, y en este caso la aceituna, pues tiene un peso muy, muy importante. Bueno, ¿cómo vino esa inspiración y cómo vino pues precisamente el darle ese protagonismo, ese protagonismo, quiero decir, dentro de lo que es Cisne Púrpura, a otros productos que no tienen nada que ver, evidentemente, con el mundo del olivar y su aceite, pero sin embargo lo que tiene que ver lo dice todo, ¿no? ¿Cómo vino todo eso? Bueno, yo creo que, como llevo repitiendo desde el principio de la entrevista, yo creo que mis motivaciones suelen ser muy emocionales, ¿no? Entonces la parte emocional con lo que se dice el olivar, la aceituna, el aceite, creo que es muy importante porque, bueno, mi abuela decía que quien no es agradecido no es bien nacido, ¿no? Y en Jaén sabemos que muchísimas familias vivimos directa o indirectamente del aceite de oliva y del olivar. Entonces tenemos que estar orgullosos, es un motivo más que suficiente para alardear de eso, para estar orgullosos y para sentir nuestro arraigo con algo. Luego, estéticamente, a mí me parece, no sé, lo podéis comprobar vosotros si habéis traído alguna imagen y se puede estar viendo, se puede comprobar. Estéticamente es una pieza que favorece mucho, es ligera porque la resina tiene una ligereza bastante especial, no es cerámica, no es piedra, no es una cosa que pese, y da un toque femenino bastante elegante. Entonces, claro, lo tiene todo, es un conjunto que lo tiene todo, tiene emoción, tiene raíces, femenino y es bonito. Y entonces, ¿qué más se puede pedir? Bueno, y llamativo, lógicamente, porque claro, llamativo, una original también. Claro, o sea, que la verdad es que... Pero bueno, yendo un poco, porque nos hemos quedado un poco al final de la primera parte con esa colección de Yaiyan, y a su vez y concretamente en IFEMA, ¿no? Donde, ¿qué peso y realmente, o sea, qué sensación es la que tenía la gente cuando veía tus productos? Bueno, la sensación sobre todo es, la gente se sorprende por la originalidad, ¿no? Es lo mismo que si llega allí una chica artesana de Huelva y pone una fresa, unos pendientes con fresa, o son cosas que tampoco no son unas cosas que estén muy vistas, o al menos en el sector artesanal, porque a lo mejor si nos ponemos a hablar de otro tipo de mercado, puede que sí, pero son cosas que no están muy vistas y por eso yo creo que llaman la atención por la originalidad, ¿no? Cuando alguien ve, por ejemplo, hace poco a una chica cantante en las jornadas de Sabina, por ejemplo, que estuvimos colaborando con ella, le colgué unos pendientes, le dije, ¿quieres ponértelos para el concierto? Pues la chica se sorprendió mucho, ¿no? En Madrid pasa igual, se sorprende porque cuando se dan cuenta de que son una aceituna, dicen, ¡oh, es una oliva! Dicen ellos allí, ¡es una oliva! Digo, sí, y a la gente le gusta, le llama mucho la atención. Entonces ya cuando le explica el tema de las raíces, tal, que eres de Jaén, que eres de Úbeda, una tierra preciosa,
pues llama mucho. No obstante, no son unas aceitunas cualquiera, además tú cuando las vendes hablas de que son aceitunas picual, sí, que son de la variedad picual, sí, y luego en diferentes estados, ¿no? Sí. Tienes desde aceituna verde, aceituna sí. En embero, sí. Aceituna madura, sí, aceituna más madura, aceituna negra. En el taller nos gusta mucho experimentar con las tonalidades, con los pigmentos, le sacamos, algunas le echamos purpurina, otras le echamos, vamos experimentando muchas. Es cierto que el concepto cuando lleva sobre todo el pan de oro, que a mí me encanta, además se venden muy bien, las que son más translúcidas con el pan de oro, es cierto que hay gente que se da cuenta y que directamente, o sea, rápidamente lo identifica con el aceite, y hay gente que no, que se lo tienes que explicar. Pero sí es cierto, como tenemos tantos materiales, pues tenemos variedades de aceitunas, incluso estado de la aceituna, porque tengo unas negras que le echamos como un polvo de mica nacarao y parecen la aceituna cuando vas por la mañana al campo y están con la escarcha del frío en plena campaña. A esas le llamo yo las de la escarcha. Sí, ¿no? O sea, hasta esas las tenemos. O sea, se recoge en todo y en cualquier momento de la época. Bueno, la verdad es que eso dice muchísimo, ¿no? Pero también hay una parte, ¿no?, de Cine Púrpura que recogéis, digamos, pues eso, el poder inmortalizar de alguna manera esos recuerdos, ¿no? Sí. Evidentemente, claro, ahí entra el olivar y todo lo demás, ¿no? Sí. Pero bueno, eso también eso es muy bonito, porque que puedes comentar. Esa es la parte que, bueno, que también lo hablo con el tema de las raíces y tal, con el olivo, pero esa es la parte emocional que tiene mi trabajo, ¿no?, que es una de las partes que más me gustan. A mí, bueno, hasta ahora me han traído absolutamente de todo, desde mechones de pelo, de mascotas, para hacer colgantes, leche materna, que la Pedroche lo ha puesto de moda hace poco, cenizas de mascotas. Entonces nosotros lo metemos en resina inmortaliza porque se conserva, la resina lo cataliza, ¿no?, lo conserva eternamente y ese brillo y esa transparencia lo deja intacto y lo deja tal cual está. Y entonces es una parte muy satisfactoria porque, claro, la gente cuando viene al principio me temblaba muchísimo el pulso porque son cosas que tienen mucho valor para las personas y bueno, pues desde lámparas a objetos de decoración, pues también a medallitas, complementos y mucha variedad. Con el tema del olivar, por ejemplo, aunque yo sea reiterativo e insistente en ese mundo, incluso el poder hojas de olivo también lo hemos hecho. Cualquier cosa, ¿no? Claro. La hoja también, hombre, necesita un proceso siempre de secado, porque si mantiene algo de humedad se puede estropear dentro de la resina, pero ese proceso también lo elaboramos nosotras y también las mismas hojas naturales también las cristalizamos. Con la resina se puede hacer todo mucho, es un mundo, es un mundo. Sí, no, la verdad es que es muy importante el saber la capacidad que tiene, porque claro, normalmente la referencia suele ser el producto ya hecho. Sí. Pero claro, aquí en este caso es crear un producto donde en este caso el cliente o el potencial cliente es el punto de partida, ¿no? Es decir, sí. Oye, ¿qué se puede hacer con este recuerdo, ¿no? O con esta cosa? Hay mucha gente que viene preguntando, mira, esto quiero conservarlo, no sé cómo hacerlo, y bueno, pues nosotros también estamos ahí para asesorar y orientar un poco a la gente, darle ideas, enseñarle catálogos, y luego hay otra gente que viene también con las cosas muy claras. Y dice, pues mira, yo esto lo quiero, que tenga esta forma, que tenga con estos tonos, con estos tal, con este tipo de material. Incluso ya te digo que nosotras no trabajamos la joyería, los metales preciosos, ni la plata ni el oro, pero sí tengo compañeras que trabajan, que son joyeras, y muchas veces, pues a lo mejor una chica, por ejemplo, que me trajo leche materna para que yo le hiciera la perlita de la leche materna metida en resina, y una amiga mía joyera pues le hizo un anillo de oro blanco, que ella quería el oro blanco. Como no lo trabajo, bueno, pues en contacto y siempre con sinergias con otras empresarias, pues lo vamos sacando adelante para que la clienta tenga lo que ella desea. Cuando hemos estado comentando, o antes has estado, mejor dicho, describiéndonos, comentándonos, explicándonos los diversos tipos de, en este caso, de colores que han estado de maduración,
de las aceitunas. Claro, eso lógicamente también es un atractivo en varios sentidos, es decir, desde el punto de vista, claro, a quién le queda mejor uno u otro, la ropa, todo ese tipo de cosas. Es decir, que hay un abanico que parece que no, que aunque sea un único producto, en este caso, en el caso de los pendientes, repito, de la aceituna, pero claro, el ser verde, el ser negro, el ser maduro, claro, ¿no? Ahí se abre todavía muchas más opciones a que mucha más gente lo pueda llevar. Quiero decir que a lo mejor si a alguien no le va bien el color verde o negro, pues ahí hay muchos colores. Principalmente es cuestión de gusto. Vamos, no lo sé, yo no me he puesto nunca pendiente, no me voy a poner, pero vamos, lo digo por en el suelo. Principalmente es cuestión de gusto, pero también está pues por ejemplo, la señora mayor, que yo tengo aros de este tamaño como el que llevo yo puesto hoy, tengo aros mucho más grandes, tal, o que cuelgan mucho más grandes, un poco más exagerados, pues la señora mayor que quiere algo más discreto, pues también tenemos otro tipo de piezas que se quedan más pegadas al lóbulo de la oreja y entonces pues la señora se siente más cómoda. Claro que sí, pero bueno, eso es cuestión de gusto, eso es como todo. Y sí, tenemos mucha variedad. Dentro de las actividades que bien has comentado a lo largo del programa de Cine Púrpura, María Blanco es bastante inquieta y a su vez pues bastante dada a crear, y en este caso a crear asociaciones y sobre todo trabajar por el mundo de la artesanía, ¿no? Hay un proyecto que no sé si ya ha salido, está a punto o cómo está, de una asociación que precisamente va con ese espíritu, con esa filosofía, con ese objetivo, ¿no? de ayudar y de fomentar la artesanía. Cuéntanos sobre Musa, sobre la asociación Musa. Sí. ¿En qué consiste? Bueno, Musa es una asociación... ¿Y en qué punto se encuentra, lógicamente? Sí, bueno, es una asociación que ya está creada, legalmente ya está establecida. Es una asociación compuesta de mujeres artesanas. Musa significa Mujeres Unidas por la Sabiduría Artesana. Que nace con el propósito y con el objetivo sencillamente de dar visibilidad a las mujeres artesanas, pues tan sencillo pues por el simple hecho de que la historia pues la ha quitado del mapa. Yo siempre digo lo mismo, es verdad que siempre digo lo mismo, pero es que es cierto, las mujeres llevan siglos trabajando en la artesanía, son oficios, históricamente lo han realizado mucho, con mucho esfuerzo las mujeres, y las mujeres nunca han sido reconocidas en ese sentido. Y entonces hoy en día sigue pasando lo mismo. Suelen ser los hombres los que suelen estar más puestos en medio en temas de premios, en temas de visibilidad, y entonces pues Musa nace con ese propósito, darle visibilidad, darle herramientas a mujeres que expongan su firma y sus creaciones. Pero concretando un poco más, ¿qué es lo que hace Musa? Es decir, para aquella persona que quiera formar parte de Musa o tenga algún proyecto, no lo sé. Bueno, en principio Musa acaba de nacer, como quien dice, ya está, ya como te he comentado, está legalmente formada, pero la presentación la tenemos en un par de meses, creo que en mayo, tendremos nuestra puesta de largo, como digo yo, pero ya están empezando. Como comentaba con una amiga esta mañana, Musa es un olivar milenario que alguien ha querido talar, pero como los olivares milenarios que incluso talados empiezan a crecerle brotes, porque siguen vivas las raíces, eso es Musa. Y el primer brote lo tenemos esta Semana Santa, que ya nos han cedido un espacio en la Plaza 1 de Mayo, en la Plaza Andalucía de Úbeda, en donde vamos a tener un espacio que vamos a compartir diferentes artesanas para poder mostrar a la gente, ahora que hay muchísima concurrencia pública, como saben, Semana Santa en Úbeda, entre el turismo y la gente que viene de fuera, y para poder visualizar visitar y conocer el proyecto de Musa, que la verdad es que pinta muy bien. Pinta muy bien. Ese es el primer brote que tenemos, pero como te digo, la presentación oficial creo que va a ser a mediados de mayo, si nada lo impide. Pero bueno, ya como bien dices, en los próximos días, ya, aunque este programa se va a emitir a posteriori o sea que ya habrá habido ese trabajo, esa apuesta un poco, por lo menos, de salir a la calle y de decir que Musa existe, ¿no? Sí. Y todo seguramente ese tipo de tendremos muy buena aceptación. Pues nada, pues os deseamos que así sea y así será. Bueno, pues llegamos ya al punto final ya de esta entrevista, y la verdad es que María Blanco, pues muchísimas gracias por venir a Tierra de Olivos.
y lógicamente, pues sobre todo, muchísimas gracias por la creación que estás haciendo desde Cine Púrpura, con muchísimos productos, con muchísimos artículos que no tienen nada que ver con el mundo del olivar, que no tiene nada que ver con el mundo del aceite, pero sin embargo tiene el olivar, y en este caso a través de los pendientes y de todas esas cosas que haces con los pendientes, con las pulseras, pero como digo, a través de esas aceitunas, pues lógicamente agradecerte, porque le estás dando muchísimo protagonismo, muchísimo valor a nuestro producto estrella, que de ahí sale nuestro oro líquido, pero lógicamente tiene que haber alguien con esa sintonía, con esa querer apostar y querer trabajar y darle ese valor y ese sentimiento que, como tú bien dices, pues le pones en todos los productos, que lo sabemos, y sobre todo quien te conocemos, que damos fe de ello, y la verdad que agradecerte el que sigas así, y bueno, y que haya muchas más aceitunas, o muchas aceitunas por el mundo dando vueltas, y que vengan de la mano de María Blanco de Cine Púrpura. Muchísimas gracias, José Luis, gracias a ti. Pues ya han visto ustedes, en Tierra de Olivos no solamente hablamos de olivar, hablamos de aceite, y en este caso hablamos de aceitunas, pero aceitunas hechas con artesanía, hechas en este caso con Cine Púrpura, con su creadora, con María Blanco, donde tenemos que seguir en esa línea de dar y de apostar todo a caballo ganador, como es el olivar, el aceite y en este caso las aceitunas hechas con artesanía y con amor. Nos vemos la semana que viene en Tierra de Olivos. ¿Qué tal? ¿Bien? Cada día trabajamos por ti. Por ofrecerte el mejor sabor de nuestra tierra. Nuestra dedicación y servicio. Por enseñar nuestras tradiciones. Nuestro AOVE más auténtico. Unión de Úbeda SCA. Compromiso, dedicación y calidad. ¿Has probado nuestros aceites? Cooperativa La Carrera de Úbeda. Desde 1969 produciendo el auténtico oro líquido de Jaén. Nuestro AOVE más tradicional. Temprano, sin filtrar, ecológico, una amplia variedad en múltiples formatos de presentación. Además, ahora te lo llevamos a casa. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Estamos en calle Comendador Mesías 44 de Úbeda. Teléfono 953 75 05 48. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Te esperamos para descubrir juntos el sabor de nuestra tierra.
Sabiote es cultura, Sabiote es tradición, Sabiote es patrimonio, Sabiote es unión, Sabiote huele a virgen extra de calidad. En el centro de la provincia de Jaén y de la comarca de la Loma de las Villas, rodeado por un más de olivos, algo más de 1 millón de olivos en el término municipal de Sabiote, algo más de 12.000 hectáreas, 10 de ellas dedicadas al cultivo del olivar. Algo más de 6 millones de kilos de aceite de oliva. Por ello, tanto las administraciones públicas como el sector privado tenemos que seguir trabajando por nuestro oro líquido, por nuestro oro verde, seguir remando en la misma dirección para que la gran riqueza que genera en la provincia de Jaén el aceite de oliva extra virgen se quede en la provincia de Jaén. Por eso, visítanos y te sorprenderás. En 1953, un grupo de olivareros de Úbeda decidió unir esfuerzos para crear Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy, más de 70 años después, seguimos fieles a aquella idea, un aceite genuino y único. Con marcas propias como Cazorilba, Gabellar o Prólogo, ofrecemos calidad certificada, fruto del compromiso diario de nuestros socios con la excelencia. Con tecnología avanzada en limpieza, centrifugado, batidoras o decanter, convertimos el fruto en zumo de aceituna virgen extra, lleno de acidez saludable, vitaminas y ese aroma característico que distingue a nuestra cooperativa. Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Descúbrelo hoy. Sabor auténtico, esencia de nuestra tierra. Turoliva 2026, 14ª Feria del Olivar, del 7 al 9 de mayo en el recinto ferial de Baeza. 23.000 metros cuadrados con las últimas novedades en maquinaria agrícola y oleícola, jornadas técnicas, show cooking, catas en zonas Gastrofuturoliva o el concurso Futuro Chef. Organiza Pópulo. Información y reservas en futuroliva.com.